¿Qué sucede cuando una estrella de reality agotada abandona su fama para esconderse en un pequeño pueblo costero? Ella pensó que podría dejar el caos atrás, justo cuando Ava comienza a enamorarse del tranquilo local que es el completo opuesto de todo lo que ha conocido. Su pasado amenaza con destruirlo todo. ¿Elegirá el amor y una segunda oportunidad en la vida, o su mundo antiguo la arrastrará de vuelta? Soy tu anfitrión, Álvarez, y es un verdadero placer compartir esta historia contigo. Ava Matthews no recordaba la última vez que se había sentido invisible. Ajustándose las gafas de sol grandes sobre la nariz, salió de su coche de alquiler y observó la tranquila carretera de 2 carriles del pequeño pueblo costero que había elegido como refugio. Llevaba un pañuelo apretado alrededor de la cabeza, la mirada baja, pero a pesar de sus intentos por pasar desapercibida, sentía las miradas de la gente. Sabía que solo intentaban reconocer su rostro, una chispa de curiosidad en sus ojos, y no podía culparlos. Ava había aprendido hace mucho tiempo que desaparecer no era fácil. La brisa salada del mar la golpeó mientras se dirigía hacia la costa, sus tacones resonando torpemente contra la grava. Estaba fuera de su elemento aquí, sin vestidos de diseñador, sin luces deslumbrantes, sin maquillaje perfecto. Solo ella, el sol y la tranquilidad de un lugar que parecía completamente indiferente a su fama. Y de alguna manera, eso le resultaba un alivio. «Esta es mi vida ahora», murmuró, medio divertida, medio desconcertada por la idea. ¿De verdad podría ser normal? La idea le parecía tan extraña como emocionante. Los lugareños no eran groseros, pero tampoco particularmente acogedores. Podía sentir sus ojos sobre ella, los murmullos que la seguían mientras pasaba. Se preguntaba si sabían quién era ella, o mejor dicho, quién creían que era. La versión de Ava que las cámaras y los titulares habían construido. Había venido aquí con la esperanza de escapar de esa imagen, pero una parte de ella temía no poder desprenderse de ella por completo. El camino de grava la llevó a una cala apartada, el tipo de lugar que solo había visto en postales. Los acantilados la rodeaban como brazos protectores, y el pequeño bolsillo de arena en la base parecía un mundo en sí mismo. Ava dejó escapar un suspiro, quitándose los zapatos y dejando que sus dedos se hundieran en la arena fría. Por un momento, cerró los ojos, dejando que el sonido rítmico de las olas ahogara sus pensamientos. Entonces, una voz rompió el silencio. «No es algo que se vea todos los días por aquí», dijo una voz profunda y tranquila detrás de ella. El corazón de Ava dio un salto. Se giró para ver a un hombre parado a unos pocos metros de distancia, con los brazos cruzados, su rostro una mezcla de curiosidad y escepticismo. De unos 30 y tantos años, con cabello oscuro alborotado por la brisa marina, tenía el tipo de aspecto rudo que encajaba perfectamente con la naturaleza salvaje de la costa. Su ropa era sencilla, unos vaqueros desgastados, un suéter viejo, botas que parecían haber recorrido cada rincón de esta orilla. Parecía pertenecer al lugar. Ella se enderezó, sacudiéndose la arena de las manos. «No quería molestar», dijo, tratando de sonar relajada. «No lo haces», respondió él, aunque su tono era reservado. «Solo que no estamos acostumbrados a los extraños por aquí». Ava captó el significado detrás de sus palabras. «Extraños. Eso es lo que era aquí, ¿no? No Ava Matthews, estrella de reality, portada de revistas, generadora de titulares. Solo una extraña. De paso, no sabía si sentirse insultada o aliviada». «Bueno, no te preocupes», dijo, logrando esbozar una sonrisa irónica. «No estoy aquí para causar problemas. Solo necesitaba un cambio de escenario». La mirada del hombre permaneció fija en ella. Sus ojos parecían buscar algo más allá de la superficie. Se sintió expuesta de una manera que no había sentido en años, como si él pudiera ver más allá del barniz pulido que había perfeccionado para las cámaras. Finalmente, él asintió, su expresión suavizándose un poco. «Está bien», dijo al fin. «Mientras estés aquí por la paz y la tranquilidad». Ella dejó escapar una pequeña risa. ¿Por qué más vendría alguien a un lugar como este? Ante eso, él dejó escapar una risa seca. «Buen punto. Me llamo Lucas, por cierto». «Ava», respondió, extendiendo la mano. Él la estrechó, su agarre cálido y firme, y sintió una extraña sacudida, como si ese apretón de manos contuviera una promesa de algo que aún no podía nombrar. «Bueno, Ava», dijo, soltando su mano. «Espero que encuentres lo que estás buscando aquí». Sin decir más,
Se dio la vuelta y se alejó por la orilla, dejándola sola con las olas y el viento. Ava lo observó alejarse, sintiendo una mezcla de alivio y frustración. Por primera vez en años, había conocido a alguien que no parecía remotamente interesado en su fama, ni en juzgarla por ella, y en lugar de sentirse agradecida, se quedó con más preguntas que respuestas. Mientras permanecía junto al agua, dejando que su mirada se perdiera en el horizonte, Ava sintió un despertar de algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Esperanza. No la esperanza frenética y desesperada de conseguir un gran papel o asegurar una portada, sino algo más tranquilo, algo con espacio para respirar. Aquí, en esta orilla, no era un titular ni una marca, era simplemente Ava. Cuando finalmente se levantó para irse, sus ojos se detuvieron en un pequeño banco desgastado que daba al agua. Estaba escondido, casi oculto a la vista, un lugar que parecía invitar a la reflexión tranquila. Sintió una atracción hacia él, un extraño deseo de sentarse y dejar que el mundo siguiera sin ella, solo por un momento. Pero lo ignoró. Se calzó los zapatos y tomó el camino hacia arriba. Tal vez mañana, pensó, echando un último vistazo al banco. No estaba segura de si estaba lista para sentarse en ese tipo de quietud, para enfrentarse a sí misma sin todo el ruido. Cuando subió al coche de alquiler, no pudo evitar pensar en Lucas. Su mirada tranquila, la firmeza en su voz, la forma en que la había mirado como si fuera solo otra extraña. No sabía por qué importaba, por qué él permanecía en su mente como una pregunta sin respuesta. Pero sabía una cosa con certeza: este pueblo, este lugar, parecía contener piezas de sí misma que no había visto en mucho tiempo, y por primera vez quería encontrarlas. Ava despertó con el sonido de las olas rompiendo contra la orilla y el leve frío que se colaba por la ventana entreabierta. Parpadeó, mirando al techo, desorientada por un momento antes de recordar dónde estaba. Un pequeño pueblo costero, lejos del mundo, que había pasado tanto tiempo tratando de conquistar. Miró su teléfono, sintiendo el impulso familiar de revisar correos electrónicos y notificaciones. Pero se contuvo. Aquí, quería romper con todo eso. Su desayuno fue algo sencillo: café, tostadas y una vista del pequeño y poco notable patio que se extendía detrás de la casa de alquiler. Apenas lo había notado al llegar, pero esa mañana, mientras sorbía su café, se fijó en cómo la luz matutina suavizaba todo lo que tocaba: la hierba salvaje, la cerca astillada, el solitario parche de margaritas que había hecho su hogar junto al borde del porche. Se sentía diferente, especial de una manera que no tenía nada que ver con la perfección pulida o la belleza calculada. Sus pensamientos volvieron a su encuentro con Lucas en la playa. Había algo en él que no podía sacarse de la cabeza. Una reserva que la intrigaba, como un libro al que le faltaban las páginas más interesantes. La había mirado como imaginaba que alguien podría mirar a un extraño de paso, con la más mínima curiosidad pero sin interés en leer más allá de la superficie. Después del desayuno, Ava decidió explorar un poco más el pueblo. Se puso un suéter y salió, disfrutando del aire fresco mientras recorría las calles estrechas y sinuosas. El pueblo apenas comenzaba a despertar. Los dueños de las tiendas sacaban las mercancías, y el olor a pan recién horneado flotaba desde una panadería cercana. Escuchaba fragmentos de risas en una cafetería, y el bajo murmullo de conversaciones de los lugareños que parecían ajenos al mundo más allá de su propia realidad. Cada paso que daba le recordaba lo diferente que era este lugar del caos que había dejado atrás. No había flashes, ni lentes apuntando hacia ella desde el otro lado de la calle, ni presión por actuar o ser algo que no era. Solo el ritmo tranquilo y constante de un pueblo que parecía moverse a su propio compás. Su paseo la llevó finalmente a Seaside Reads, una pequeña librería con un cartel desgastado colgando sobre la puerta, sus letras descoloridas por años de sal y sol. El olor a papel viejo la recibió al entrar, y Ava sintió de inmediato una sensación de confort. Los estantes estaban abarrotados, los libros apilados de manera desordenada, pero había una calidez en el lugar que le recordaba las visitas de niña a la biblioteca, cuando las historias habían sido su primer escape de la realidad. Examinó las estanterías durante unos minutos, sus dedos recorriendo los lomos gastados, hasta que una voz familiar interrumpió sus pensamientos. No te veía como del tipo que lee mucho. Ava se dio la vuelta para encontrar a Lucas de pie a unos estantes de distancia, un libro bajo el brazo y una leve sonrisa en su rostro. Levantó una ceja, tratando de mantener un tono ligero.
¿Por qué? ¿Por qué no parezco encajar aquí? Lucas se encogió de hombros, apoyándose con casualidad contra la estantería. No exactamente. Simplemente no pensé que alguien con tu reputación tuviera tiempo para cosas como leer. Sus palabras le dolieron un poco, pero se obligó a sonreír, decidida a no mostrarlo. Créelo o no, solía leer todo el tiempo, dijo, con una mezcla de nostalgia y defensiva. La vida simplemente se volvió ajetreada. Él asintió, su expresión inescrutable. La vida tiene esa manera de atraparte. Cayeron en un breve silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, los sonidos de la librería llenando el espacio entre ellos. Por alguna razón, Ava sintió la necesidad de probarle algo, de mostrarle que era más que los titulares que podría haber leído. Miró a su alrededor, su mirada fijándose en una estantería de novelas locales, sus portadas desgastadas por el uso. ¿Hay algo aquí que recomendarías?, preguntó, esforzándose por sonar casual. Lucas la consideró por un momento. Luego tomó un libro delgado con una portada descolorida que mostraba un faro y el título, En la sombra del mar. Se lo tendió, su mirada firme. Este es un favorito local. Buena historia, si te gustan esas cosas. Ella tomó el libro, sintiendo el peso de sus palabras quedarse con ella. Gracias, murmuró, sus dedos rozando la cubierta desgastada. Le daré una oportunidad. Una pequeña sonrisa tiró de los labios de Lucas, y por un momento, su expresión reservada se suavizó. Bien, tal vez te ayude a entender un poco mejor este lugar. Ava sintió un calor inesperado asentarse en su pecho. Guardó el libro bajo el brazo, su curiosidad sobre él creciendo con cada momento que pasaba. Mientras se dirigía al mostrador para comprarlo, se sorprendió a sí misma mirando hacia atrás, preguntándose qué historias guardaba Lucas, justo fuera de su alcance. Al salir de la librería, Ava vagó por el pueblo, el libro que Lucas había recomendado firmemente bajo su brazo como una promesa para sí misma. Pasó por un pequeño parque, sus bancos desgastados pero acogedores, y un área de juegos donde un grupo de niños reía mientras corrían por el césped. Era el tipo de escena simple y cotidiana que no había visto en años, y por un momento, sintió que había entrado en otra vida, una donde nadie conocía su nombre ni se preocupaba por sus errores. Cuando llegó al borde del pueblo, se detuvo junto a un banco que daba al agua, el mismo que había notado antes. Vaciló, luego se sentó, colocando el libro a su lado mientras contemplaba la vista. Las olas se extendían ante ella, rodando en un ritmo constante, cada una mezclándose con la siguiente, una repetición interminable y reconfortante. Durante años, su vida había parecido una carrera, una persecución constante de algo que siempre estaba fuera de su alcance. Fama, aprobación, validación. Todas se habían sentido tan importantes, tan necesarias, pero ninguna le había dado la paz que había esperado. Aquí, viendo las olas, sintió algo cambiar dentro de ella. Un anhelo tranquilo por algo más simple, algo real. Abrió el libro, sus dedos rozando la primera página mientras leía las líneas iniciales. La historia se desarrollaba en un pequeño pueblo junto al mar, muy parecido al que ella estaba, y mientras leía, se sintió deslizándose en un mundo que reflejaba su propio viaje, una búsqueda de algo más, algo verdadero. Las horas pasaron mientras se sentaba allí, leyendo, dejando que las palabras se hundieran en su alma como las olas contra la orilla. Para cuando cerró el libro, el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, bañando el agua en un cálido resplandor dorado. Respiró profundamente, sintiendo una extraña claridad asentarse sobre ella. Ava había venido a este pueblo buscando un escape, un lugar donde pudiera despojarse de su antigua vida y comenzar de nuevo. Pero sentada aquí, viendo las olas, se dio cuenta de que no solo estaba huyendo de algo, también estaba buscando algo que aún no podía nombrar, pero que sentía cada vez más cerca con cada día que pasaba. Se levantó, sacudiendo la arena de su ropa mientras guardaba el libro bajo el brazo. No estaba segura de si estaba lista para dejarse abrazar completamente por esta nueva vida, pero por primera vez sintió una chispa de esperanza, una pequeña pero constante llama que le decía que estaba en el camino correcto. Mientras caminaba de regreso a su alquiler, pensó en Lucas, en la fuerza tranquila de su mirada, en la forma en que parecía entender este lugar, y tal vez incluso entenderla a ella, de una manera que nadie más había hecho. No sabía lo que le esperaba, pero por ahora eso era suficiente. Estaba aquí, era real, y por primera vez en años,
Sentía que pertenecía. El ritmo de la vida en el pueblo costero comenzaba a impregnarse en los huesos de Ava. Un compás tranquilo que era a la vez desconocido y sorprendentemente reconfortante. Había comenzado sus días con paseos lentos por la playa, leyendo el libro que Lucas le había recomendado, e incluso intentando preparar algunas comidas simples en la pequeña cocina de su casa de alquiler. Era extraño cómo estas pequeñas rutinas, tan lejos del mundo ocupado que había dejado atrás, se sentían como un bálsamo para una parte de su alma que casi había olvidado. Hoy, sin embargo, la lluvia tenía otros planes. Las gruesas gotas golpeaban las ventanas, cubriendo la playa con una neblina gris. Miró afuera, observando cómo la bruma cubría el agua, envolviendo la cala en una especie de suavidad que parecía reflejar su propio corazón cambiante. Podría quedarse adentro, por supuesto, pero algo en la lluvia la llamaba. Poniéndose un impermeable y unas botas, salió, dejando que el aire frío despertara sus sentidos. La playa estaba casi desierta, solo las olas y el viento la acompañaban mientras vagaba por la orilla. Dejó que su mano recorriera las rocas húmedas, sintiendo la tierra bajo sus dedos. Aquí, lejos de las miradas del mundo, se sentía libre. Una libertad que no había probado en años. Desafiando la tormenta, ¿eh? Una voz familiar llamó detrás de ella. Ava se dio la vuelta para ver a Lucas parado a unos metros de distancia, su impermeable ajustado a su cuerpo, su cabello oscuro pegado a la frente por la lluvia. Su presencia la tomó por sorpresa, y sintió un calor extraño florecer en su pecho al verlo. Logró sonreír, su voz ligera. No creí que fueras de los que dejan que un poco de lluvia los detuviera. Supongo que somos dos, respondió él, acercándose hasta quedar a su lado, sus miradas fijas en las olas. Caminaron juntos en silencio, cada paso lento y medido, el sonido de la lluvia mezclándose con el ritmo constante del mar. Ava sintió la atracción tranquila de algo que no podía nombrar, una conexión que nunca había esperado, creciendo entre ellos con cada mirada compartida, cada momento sin palabras. Después de un rato, Lucas rompió el silencio. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte?, preguntó, su tono casual, aunque había algo en su mirada que insinuaba más. Ava dudó, sorprendida por la pregunta. No lo sé, pensé que tal vez un par de semanas, pero ahora no estoy segura. Él asintió, su mirada desplazándose hacia el horizonte. La gente viene aquí cuando está buscando algo. A veces se quedan, a veces solo pasan. Ava apartó la mirada, sintiendo una punzada de vulnerabilidad. Él había visto algo en ella que ni siquiera había admitido ante sí misma. Sí, estaba buscando. ¿Pero qué? Había pensado que estaba escapando de su vida, del ruido constante y la atención. Pero tal vez había algo más profundo, algo que no se había permitido ver. ¿Y tú?, preguntó, su voz más suave. ¿Por qué te quedaste? Lucas la miró, sus ojos sombríos, reflexivos. Me fui por un tiempo. Pensé que encontraría algo más grande allá afuera, pero resulta que algunas cosas no pertenecen al ruido. Hizo una pausa, su mirada distante. A veces solo necesitas regresar al lugar donde las cosas tienen sentido. Ava sintió el peso de sus palabras asentarse sobre ella, como una verdad que había estado evitando. Quería decir algo, alcanzar esa parte de él que parecía tan protegida como su propio corazón. Pero las palabras no llegaron, y continuaron caminando, dejando que el silencio hablara por ellos. La lluvia comenzó a ceder, convirtiéndose en una llovizna suave, que dejó una bruma ligera colgando sobre la playa. Llegaron a una formación rocosa, y Lucas señaló hacia ella, su expresión iluminándose un poco. Hay una buena vista allá arriba, si te sientes con ánimo para trepar. Ella sonrió, asintiendo. Lidera el camino. Subieron por las rocas, resbalando una o dos veces, riéndose mientras las piedras mojadas apenas ofrecían tracción. Para cuando llegaron a la cima, ambos estaban sin aliento, riendo como niños en un parque de juegos. Ava apartó un mechón de cabello húmedo de su rostro, sintiendo una ligereza que no había sentido en años. Cuando se giraron para mirar el océano, la vista la dejó sin aliento. La niebla había levantado ligeramente, revelando la vasta extensión de agua, el horizonte fundiéndose con el cielo en tonos de gris y plata. La belleza era cruda, intacta, sin filtrar por el lente pulido al que estaba acostumbrada. «Es hermoso», susurró, casi para sí misma. Lucas asintió, su voz suave. «La naturaleza tiene una forma de recordarte lo que es real». Ava lo miró,
su corazón hinchándose con un sentimiento que no podía nombrar. Había pasado tanto tiempo construyendo una imagen, actuando para el mundo, que había olvidado lo que era simplemente ser. Aquí, con Lucas, sentía que podía despojarse de todo eso, dejar atrás las expectativas, los juicios, y simplemente existir. Se quedaron allí en silencio, dejando que el sonido de las olas llenara el espacio entre ellos. Ava sintió un calor extenderse dentro de ella, una realización tranquila de que no estaba sola en su búsqueda. Lucas tenía sus propias razones, su propia historia, pero en este momento estaban unidos por algo más profundo que las palabras. Finalmente, Lucas habló. Su voz apenas un murmullo. No sé mucho sobre ti, Ava, y tal vez eso sea algo bueno, pero sea lo que sea que estás buscando, espero que lo encuentres. Sus palabras envolvieron su corazón, llenándola con una sensación de consuelo que no sabía que necesitaba. Quería decirle que sentía lo mismo, que estar aquí con él le había mostrado un destello de sí misma que casi había olvidado. Pero las palabras se sentían demasiado grandes, demasiado frágiles para expresarlas en voz alta. Gracias, dijo en su lugar, su voz apenas audible sobre el sonido de las olas. Bajaron de nuevo, caminando por la orilla mientras la lluvia comenzaba a desvanecerse, dejando un aroma fresco y limpio en el aire. Cuando llegaron al borde del pueblo, Lucas se detuvo, mirando hacia un banco pequeño y desgastado que daba al agua. Los lugareños lo llaman el asiento silencioso, dijo, su tono más ligero. Es donde la gente va cuando necesita pensar, para alejarse. Ava miró el banco, sintiendo un tirón de reconocimiento. Había pasado junto a él antes, incluso había sentido su atracción, aunque no se había sentado allí. Todavía no. Creo que lo intentaré, dijo, con una leve sonrisa en los labios. Él asintió, su mirada suavizándose. Es un buen lugar para empezar. Compartieron una pequeña sonrisa, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Ava sintió un calor extenderse por su pecho mientras él se daba la vuelta para irse, su corazón sintiéndose más ligero, más esperanzado. Lo vio caminar por el sendero, su figura desvaneciéndose en la bruma, y supo que, sea lo que sea que estaba buscando, Lucas se había convertido en parte de ello. Mientras regresaba a su casa de alquiler, Ava sintió que el peso de su antigua vida comenzaba a aflojarse, como una concha que finalmente estaba lista para dejar atrás. La tranquilidad, la soledad, el sentido de pertenencia que había sentido en este pueblo, todo era nuevo, pero se sentía como en casa. Y por primera vez, quería descubrir quién podría ser sin todo el ruido, sin el resplandor de los focos. Cuando llegó a la puerta, miró hacia el asiento silencioso, el banco de pie solo contra el fondo del mar. Todavía no estaba lista para sentarse allí, para enfrentarse a sí misma por completo, pero sabía que pronto lo estaría. Con una suave sonrisa, entró, sintiendo el calor de la pequeña cabaña asentarse a su alrededor. Por primera vez en años, comenzaba a sentirse completa. No por quién era para el mundo, sino por quién estaba aprendiendo a ser para sí misma. Ava despertó con el tenue brillo de la luz matutina entrando por su ventana, y por un breve momento, todo parecía en calma. Permaneció en esa tranquila quietud, permitiéndose creer, aunque solo fuera por un instante, que esta paz era suya para siempre. Pero cuando alcanzó su teléfono por costumbre, el conocido golpe de la realidad la golpeó. La pantalla se iluminó con notificaciones, llamadas perdidas, mensajes de texto, correos electrónicos, demasiados para ignorarlos. Con el corazón acelerado, abrió un mensaje de su publicista, sus ojos atrapando palabras como urgente y escándalo. Con creciente temor, deslizó su dedo por los mensajes y encontró un titular de un sitio de noticias de celebridades. La estrella de reality Ava Matthews, escondida en un pueblo costero. Hombre misterioso visto con ella. Decenas de imágenes la miraban desde la pantalla. Fotos de ella caminando por la playa, sentada en el asiento silencioso, e incluso una de ella y Lucas hablando en la orilla. Su estómago se retorció. Había pensado que había escapado de esto, que podía dejar atrás el caos. Pero de alguna manera, la vida que intentaba tan desesperadamente abandonar la había encontrado de nuevo, irrumpiendo en los intentos de comenzar de nuevo. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Se levantó rápidamente y abrió la puerta para encontrar a Lucas parado allí. Su expresión una mezcla de frustración y resignación. Su corazón se hundió, el peso de la culpa creciendo mientras encontraba su mirada.
Ava, dijo, su voz controlada pero firme. ¿Quieres decirme por qué hay cámaras afuera de la tienda del pueblo? Las palabras la golpearon y sintió que su pecho se apretaba. Lucas, no los invité aquí, dijo, luchando por mantener su voz firme. Ni siquiera sabía que me habían encontrado hasta esta mañana. Él exhaló, apartando la mirada por un momento mientras intentaba controlar su frustración. Entiendo eso, Ava, pero tienes que verlo desde nuestro lado. La gente viene aquí por paz, para evitar exactamente este tipo de atención. Y ahora, por tu presencia, estamos en los titulares. Los hombros de Ava se hundieron, el peso de su decepción presionando sobre ella como una nube. Había esperado dejar atrás este desastre, tener finalmente la oportunidad de algo real, algo tranquilo, y en cambio, había arrastrado a Lucas al mismo mundo del que había estado tratando de escapar. Mira, dijo, su voz más baja, lo siento, nunca quise traer este caos a tu vida, ni a este lugar. Pensé que podía venir aquí, mezclarme y encontrar una nueva versión de mí misma. La expresión de Lucas se suavizó un poco, pero su mirada seguía siendo cautelosa. Ava, no necesito que seas alguien diferente, pero necesito saber si esa versión de ti ha terminado con esto. Hizo un gesto hacia su teléfono, su voz más suave pero aún firme, porque no estoy seguro de poder manejar una vida donde mi nombre, mi pueblo, esté a merced de los titulares de otra persona. Las palabras dolieron, la verdad en ellas innegable. Ava quería prometerle que había terminado con su antigua vida, que nunca dejaría que los tabloides invadieran su mundo de nuevo, pero sabía que no sería tan simple. El tirón de su pasado seguía siendo fuerte, y a menos que lo confrontara por completo, continuaría acechando cada paso que daba. Un silencio se instaló entre ellos, pesado con emociones no dichas, arrepentimiento y el dolor persistente en sus ojos. Sintió el viejo impulso de arreglar las cosas, de explicarse, pero ninguna explicación parecía lo suficientemente buena. Lucas, comenzó suavemente, su voz temblorosa. Encontraré una manera de arreglar esto. No sé cómo todavía, pero lo haré. Me aseguraré de que se vayan. Protegeré este lugar. Él la miró, su expresión suavizándose mientras absorbía la sinceridad en sus palabras. Pero el dolor seguía ahí, esa cautela que hablaba de su propio miedo, de sus propias heridas. Espero que lo hagas, Ava, porque necesito esta vida, esta tranquilidad. Y creo que, en el fondo, tú también la necesitas. Se dio la vuelta y se alejó, su figura haciéndose más pequeña mientras desaparecía por el sendero. Ava cerró la puerta, sus pensamientos corriendo mientras se sentaba y volvía a tomar su teléfono. Había más mensajes, más notificaciones, el tirón de su antigua vida tan fuerte como siempre. Pero la idea de regresar a ese mundo ahora se sentía equivocada, como un traje que ya no le quedaba. No quería volver a ser la chica que necesitaba los focos, que vivía del aplauso de extraños. Quería más que eso, quería algo real. Con una respiración profunda, abrió un documento en blanco, sus dedos flotando sobre las teclas mientras reunía sus pensamientos. Había terminado con la fama, con la actuación constante. Quería liberarse, comenzar de nuevo sin el peso de su pasado arrastrándola hacia abajo. Escribió un mensaje simple, uno que capturaba la verdad que había estado evitando durante tanto tiempo. A todos los que me han seguido, juzgado, celebrado, gracias. Pero es hora de que me aleje de los reflectores. Necesito descubrir quién soy sin las cámaras, sin las etiquetas. Esto no es un adiós, sino un nuevo comienzo. Espero que lo entiendan. Cuando presionó publicar, una extraña y emocionante sensación de alivio la envolvió. No tenía control sobre cómo reaccionarían las personas, pero por primera vez no le importaba. Estaba eligiéndose a sí misma, su paz, su futuro. Y si ese futuro incluía a Lucas, lucharía por ello con todo lo que tenía. El resto del día pasó lentamente, una mezcla de energía nerviosa y tranquila anticipación asentándose sobre ella. Intentó no pensar demasiado en cómo podría responder Lucas, sabiendo que, fuera lo que fuera, tendría que respetarlo. Al caer la tarde, se encontró caminando hacia la playa, buscando el consuelo de las olas. No sabía si Lucas alguna vez creería completamente en su decisión, si podría aceptar la vida que quería construir. Pero mientras miraba hacia el agua,
La vastedad abierta de ésta se extendía infinitamente ante ella. Sintió una certeza tranquila asentarse en su corazón. Pase lo que pase, se aferraría a este lugar, a esta paz. Se aferraría a la nueva vida que estaba comenzando a construir. Y si tenía suerte, si podía demostrarle a Lucas que había terminado con el pasado, tal vez, solo tal vez, él también estaría dispuesto a arriesgarse por ella. Ava estaba sentada en el asiento silencioso, sus ojos fijos en el horizonte mientras intentaba dejar que la calma de las olas tranquilizara sus pensamientos acelerados. Había llegado a este pueblo con la esperanza de escapar, de dejar todo atrás. Pero los titulares la habían seguido, arrastrando su pasado al presente y obligándola a enfrentar todo lo que había tratado de dejar atrás. Y ahora, no solo estaba en juego su vida, también había alterado el mundo de Lucas, involucrándolo en el mismo foco que había pasado años evitando. Su teléfono vibraba con mensajes de su publicista, sus amigos, incluso su familia. Las personas de su antigua vida exigían respuestas, soluciones rápidas, control de daños. Pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que arreglar su imagen no arreglaría el verdadero problema. La vida que había construido era como una máscara brillante y frágil, una que ya no podía usar. «Necesito un descanso», le había dicho a su publicista la noche anterior, con una desesperación en su voz que no podía ocultar. Su publicista se había reído entre dientes, enumerando los mismos argumentos que Ava había creído alguna vez. Que no podía desaparecer, que tenía fanáticos que pensar, obligaciones que cumplir, una imagen que mantener. Pero esas palabras ahora le parecían vacías, un eco hueco de una vida que había dejado de sentirse como propia. «Si eso es lo que importa», había murmurado Ava, más para sí misma que para nadie más. Y mientras se sentaba en este banco desgastado junto al mar, se dio cuenta de que no solo estaba huyendo de los paparazzi o el escrutinio, estaba huyendo de sí misma. El banco se sentía como un lugar al que la gente venía a dejar sus cargas, y Ava sintió que lentamente se rendía a la quietud, dejando ir la necesidad de ser vista, de ser amada por el mundo. Por primera vez en años, se preguntó qué significaría ser amada simplemente por ser quien era. Sus pensamientos se desviaron hacia Lucas, su mirada reservada, el dolor en sus ojos cuando se dio cuenta del impacto que su presencia había traído a su vida tranquila. Había confiado en ella, y ella había alterado la paz que valoraba, la vida que había trabajado tan duro para proteger. Sabía que le debía más que una disculpa. Le debía una promesa de ser diferente, de dejar atrás la fama que una vez la definió, y de encontrar algo real, algo duradero. Justo entonces, sintió un toque en su hombro y se dio la vuelta para ver a una niña parada a su lado, sujetando un pequeño cuaderno contra su pecho. Ava forzó una sonrisa, su sonrisa de fan, practicada que alguna vez había sido natural, aunque ahora se sentía extraña en este lugar. «¿Eres Ava Matthews?», preguntó la niña, con los ojos muy abiertos y llenos de asombro. Ava asintió, tratando de mantener su voz cálida. «Sí, soy yo». El rostro de la niña se iluminó. «Mi mamá dice que eres muy famosa. Dice que estás en todas las revistas. ¿Es cierto?». Ava sintió una punzada, una mezcla de nostalgia y algo cercano al arrepentimiento. La niña la miraba con tanto asombro, con una admiración inocente, pero no tenía idea de lo que realmente significaba esa vida. Los sacrificios, el agotamiento, la persecución interminable de la validación. «Sí», respondió Ava con gentileza. «Es cierto. Pero sabes, ser famosa no lo es todo. A veces, puede hacerte olvidar las cosas que realmente importan». La niña la miró parpadeando, con una expresión de confusión. Ava sabía que sus palabras no resonarían por completo, pero tal vez algún día, la niña recordaría esta conversación y entendería lo que quiso decir. Tal vez no pasaría su vida persiguiendo la aprobación de extraños. «Gracias», susurró la niña, apretando un poco más su cuaderno. Le dio a Ava una sonrisa tímida, y luego se alejó dando saltos, dejándola sola con sus pensamientos una vez más. Mientras la niña desaparecía por el sendero, Ava sintió una extraña sensación de liberación. Había pasado años construyendo una imagen para personas como esa niña, construyendo una versión de sí misma que era brillante, emocionante, imposible de ignorar. Pero solo era eso, una versión, una ilusión cuidadosamente elaborada. Y aquí, en este pueblo tranquilo, comenzaba a darse cuenta de que tal vez ya no necesitaba esa versión. El pensamiento permaneció,
asentándose en su corazón como el primer toque suave de la primavera. No era la chica de las portadas de revistas, la imagen impecable proyectada en las pantallas. Era simplemente Ava, una mujer buscando algo más profundo, algo real. Estaba perdida en estos pensamientos cuando escuchó pasos acercándose. Levantó la vista para ver a Lucas parado cerca, observándola con una expresión más suave que antes, sus ojos llenos de un entendimiento tranquilo. ¿Te importa si me siento?, preguntó, su voz amable. Ella negó con la cabeza, señalando el espacio vacío junto a ella. Él se acomodó, ambos mirando las olas, un silencio pacífico extendiéndose entre ellos. Después de unos momentos, él la miró, su mirada pensativa. Parecías bastante pensativa. Ava dejó escapar una suave risa, una sonrisa irónica tirando de sus labios. Supongo que sí. He estado pensando mucho últimamente. Sobre la vida, sobre la fama, sobre todo. Él asintió, su rostro inescrutable pero atento. Eso no puede ser fácil, considerando todo lo que has pasado. La mirada de Ava se desvió hacia el océano, las olas reflejando el caos dentro de ella. No lo es, admitió, su voz suave. Pero creo que es necesario. Pensé que sabía quién era. Pensé que quería todo eso, la fama, la atención. Pero ahora, no sé. Ni siquiera sé si alguna vez fue real. Lucas la observó por un largo momento, su expresión reflexiva. A veces, cuando estás demasiado cerca de algo, pierdes de vista lo que es. Tal vez solo necesitas una nueva perspectiva. Ella lo miró, sorprendida por la empatía en su voz, la comprensión gentil que la hizo sentir, por primera vez, realmente vista. Parece que hablas por experiencia. Él esbozó una leve sonrisa melancólica. Tal vez sí. La fama y yo nunca fuimos amigos, pero sé lo que es perderte en algo, perseguir algo, solo para darte cuenta de que no era lo que realmente querías. Cayeron en un silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos, en sus propios viajes. Ava sintió un calor crecer dentro de ella, una certeza tranquila de que, con Lucas a su lado, tal vez finalmente tendría el valor de dejar ir una vida que había superado. No sabía qué le esperaba, pero sintió una paz al saber que, al menos por ahora, estaba exactamente donde debía estar. Respiró profundamente, su voz apenas un susurro mientras lo miraba. Creo que necesito descubrir quién soy sin todo ese ruido. Lucas asintió, su mirada firme. Tal vez este sea el lugar para hacerlo. Ava sonrió, sintiendo un destello de esperanza. Tal vez tenía razón. Tal vez, en este pequeño y tranquilo pueblo, finalmente podría encontrarse a sí misma. Mientras el sol bajaba en el cielo, bañando las olas con un cálido resplandor, Ava sintió una paz que no había sentido en años. No estaba segura de lo que deparaba el futuro, pero por primera vez no sentía la necesidad de apresurarse. Lo tomaría día a día, dejándose guiar por algo más profundo, algo real. Y mientras se sentaba junto a Lucas, los dos mirando el océano extenderse hacia el infinito, Ava supo que finalmente estaba en el camino hacia una vida que era suya, verdaderamente y completamente. El cielo de la tarde se había desvanecido en un suave crepúsculo cuando Ava llegó a la cala. Había pasado la tarde sola, alternando entre momentos de reflexión tranquila y miradas nerviosas a su teléfono, donde su publicación anunciando su retiro del ojo público se había hecho viral apenas unas horas antes. Era una decisión que sabía que era correcta, pero ahora que estaba tomada, sentía los persistentes golpes de miedo, incertidumbre y un inesperado alivio. Cuando llegó al tramo familiar de arena, vio a Lucas sentado en un tronco grande, arrastrado por las olas, mirando al océano con un libro en las manos. No se había dado cuenta de su presencia, y sintió un repentino impulso de darse la vuelta y marcharse, de evitar cualquier conversación que pudiera obligarla a confrontar los sentimientos que había estado guardando. Pero antes de que pudiera dar un paso atrás, él levantó la mirada y le dio un pequeño asentimiento, con una ligera sonrisa asomándose en las comisuras de sus labios. «¿No puedes alejarte de la playa, preguntó, dejando su libro a un lado. Ava logró sonreír, acercándose a él. «Parece que se está convirtiendo en mi lugar favorito», admitió, dejando que su voz reflejara la comodidad que sentía cada vez que estaba cerca de él. Lucas soltó una leve risa, un sonido cálido y suave que parecía mezclarse con el sonido de las olas. El océano tiene una forma de conectar a las personas, incluso a las que no saben que lo necesitan. Se sentaron juntos en un silencio cómodo, observando las olas rodar,
cada una borrando las marcas dejadas por la marea anterior. Ava sintió una extraña calma asentarse sobre ella, como si el movimiento rítmico del mar estuviera poco a poco calmando el caos que había estado llevando por dentro. Después de un rato, Lucas rompió el silencio, su mirada todavía fija en el horizonte. «¿Cómo te fue?», preguntó, su voz gentil pero firme. Ava bajó la mirada, cruzando los brazos mientras trataba de poner en palabras lo que sentía. «Lo hice», murmuró, su voz suave. «Publiqué una declaración. Les dije que terminé con los reflectores, que terminé con el ruido». La expresión de Lucas se suavizó, y un destello de admiración cruzó sus ojos. «Eso no debe haber sido fácil, pero parece que lo hiciste por las razones correctas». Ella asintió, su mirada siguiendo las olas mientras rompían en la orilla. «Lo pensé. Pensé que me sentiría perdida sin todo eso, pero ahora no lo sé. Siento que tal vez finalmente estoy dejando ir algo que nunca necesitaba cargar en primer lugar». Lucas permaneció en silencio por un momento, su expresión pensativa. A veces nos aferramos a las cosas porque son familiares, no porque nos hagan felices. Dejar ir requiere valentía, especialmente cuando es todo lo que conoces. Ava lo miró, sorprendida por la comprensión en sus palabras. «Parece que hablas desde la experiencia». Él le dio una leve sonrisa, llena de una melancolía que parecía encerrar su propia historia. «Tal vez. No tuve fama, pero pasé mucho tiempo persiguiendo las expectativas de los demás. Es fácil perderte en eso». Cayeron en otro silencio, uno pesado de experiencias compartidas, verdades no dichas y un vínculo creciente que ninguno de los dos había anticipado. Ava sintió un calor extenderse por su pecho, una certeza tranquila de que Lucas era alguien en quien podía confiar, no solo con sus secretos, sino con su verdadero yo, las partes de sí misma que había mantenido ocultas durante tanto tiempo. Respiró profundamente, su voz apenas un susurro. «Gracias, Lucas, por verme, por darme la oportunidad de simplemente ser yo». Él encontró su mirada, sus ojos firmes y amables. «No creo que necesites agradecerme por eso, Ava. Ser tú misma es todo lo que alguien debería pedirte». Sus palabras la envolvieron como una manta cálida, reconfortante y segura, y sintió que un peso se levantaba de sus hombros, un peso que no se había dado cuenta de que estaba cargando hasta este momento. Lucas le había dado algo que no se había atrevido a esperar: aceptación, sin juicio ni expectativa. Era un regalo, simple pero profundo, y no sabía cómo devolverle algo tan valioso. Se quedaron sentados en silencio mientras el cielo se oscurecía, las estrellas comenzando a parpadear sobre ellos. Ava se sintió inclinada hacia su presencia, la calidez de su brazo rozando el suyo, una sensación que la anclaba de una manera que no había sentido en años. Y por primera vez, se permitió disfrutar del simple placer de estar cerca de alguien sin la presión de ser perfecta, de actuar, de ser algo más que ella misma. Los minutos pasaron, y finalmente Lucas aclaró su garganta, rompiendo el silencio cómodo. «Sé que esto todavía es nuevo, y estás averiguando las cosas, pero me alegra que estés aquí, Ava. Y quiero que sepas, si necesitas a alguien con quien hablar, alguien que no sea parte de ese mundo, estoy aquí». Su corazón se apretó, una oleada de gratitud recorriéndola. Quería decirle que ya había hecho más por ella de lo que él se daba cuenta, que simplemente estar a su lado le había dado el coraje para dejar atrás una vida que había perseguido durante demasiado tiempo. Pero las palabras se sentían demasiado grandes, demasiado frágiles para pronunciarlas, así que simplemente asintió, su voz suave. «Gracias, Lucas. Eso significa mucho». Se quedaron así, sentados hombro con hombro, observando las estrellas dispersarse por el cielo cada vez más oscuro. Ava sintió una calidez extenderse sobre ella, una alegría tranquila que provenía de saber que estaba siendo vista, realmente vista, y amada por quien era, no por la persona que una vez había pretendido ser. Mientras la noche se volvía más fría, Lucas se volvió hacia ella, su voz baja. «Entonces, ¿qué sigue?». Ava lo miró, una sonrisa tirando de sus labios. «¿Ahora?». «Sigo poniendo un pie delante del otro, y lo descubro sobre la marcha». Él soltó una suave risa. «Suena como un buen plan». Compartieron una pequeña risa, un sonido que se sentía como una promesa, como un nuevo comienzo. Y mientras caminaban de regreso por la orilla, sus pasos cayendo en un ritmo fácil, Ava sintió un ligero escalofrío, como el comienzo de algo precioso y real. Cualesquiera que fueran sus miedos,
Las dudas que aún persistían se desvanecían en el calor de su presencia. Cuando llegaron al punto donde el camino se dividía, llevándolos a su alquiler y a la cabaña de él más adelante, se detuvieron, cada uno reacio a romper el momento. Lucas extendió la mano, sus dedos rozando los de ella en un toque ligero, casi vacilante. Y Ava sintió que su corazón se detenía por un instante. «Buenas noches, Ava», dijo suavemente, su mirada cálida. «Buenas noches, Lucas», respondió ella, su voz apenas un susurro. Él se dio la vuelta y se alejó, su figura desapareciendo en las sombras mientras ella lo observaba irse. Permaneció allí por un momento, una sonrisa jugando en sus labios, su corazón ligero. Por primera vez en años, se sentía verdaderamente vista, no por su fama o su belleza, sino por la mujer que era, la mujer que estaba aprendiendo a ser. Mientras caminaba de regreso a su alquiler, Ava sintió una oleada de esperanza, una tranquila determinación de seguir adelante, de seguir eligiendo una vida que era suya, completamente y por completo. No sabía lo que deparaba el futuro, pero por ahora, eso era suficiente. Ava despertó con el insistente zumbido de su teléfono, la pantalla iluminándose con una avalancha de notificaciones interminables. Parpadeó, sintiendo cómo su corazón se hundía mientras leía los mensajes, las llamadas perdidas y las alertas de las redes sociales. Estaba sucediendo de nuevo. La habían encontrado. Dudó antes de abrir su correo electrónico, ya temiendo lo que la esperaba. Allí estaba, la estrella de reality Ava Matthews en un romance costero secreto. Fotos exclusivas dentro. Docenas de imágenes la miraban desde la pantalla. Fotos que no recordaba que le hubieran tomado. Instantáneas de ella caminando por la playa, sentada en el asiento silencioso. Y lo peor de todo, imágenes espontáneas de ella y Lucas, hablando tranquilamente junto al agua. Su estómago se retorció. Había pensado que había escapado de todo esto, que podía dejar atrás su antigua vida. Pero de alguna manera, la vida que intentaba tan desesperadamente abandonar, la había alcanzado de nuevo, irrumpiendo en los intentos de comenzar de nuevo. Un golpe repentino en la puerta la sobresaltó, sacándola de sus pensamientos. Se levantó rápidamente y abrió la puerta para encontrar a Lucas parado allí, su expresión una mezcla de frustración y resignación. Su corazón se hundió aún más, el peso de la culpa apoderándose de ella mientras sostenía su mirada. «Ava», dijo, su voz controlada pero firme. «¿Quieres decirme por qué hay cámaras cerca de la tienda del pueblo? La gente está hablando de nosotros». Las palabras la golpearon profundamente, y sintió que su pecho se apretaba. «Lucas, no los invité aquí», dijo, luchando por mantener su voz tranquila. «Ni siquiera sabía que me habían encontrado hasta esta mañana». Él exhaló, mirando hacia un lado por un momento mientras intentaba controlar su frustración. «Lo entiendo, Ava, pero tienes que verlo desde nuestro lado. La gente viene aquí buscando paz, para evitar exactamente este tipo de atención. Y ahora, gracias a ti, nuestro pueblo, mi vida, está en los titulares». Ava bajó la mirada, los hombros caídos por el peso de sus palabras. Había esperado dejar atrás este desastre, tener finalmente una oportunidad de algo real, algo tranquilo. Pero, en lugar de eso, había arrastrado a Lucas al mismo mundo del que había estado tratando de escapar. «Lucas», dijo, su voz más baja, llena de remordimiento. «Lo siento. Nunca quise traer este caos a tu vida, ni a este lugar. Pensé que podía venir aquí, mezclarme y encontrar una nueva versión de mí misma». Él asintió lentamente, su expresión suavizándose un poco, pero la decepción todavía brillaba en sus ojos. «Ava, no necesito que seas alguien más, pero necesito saber si esa versión de ti ha terminado con todo esto», gesticuló hacia su teléfono. «Porque no estoy seguro de poder manejar una vida en la que mi nombre, mi pueblo, esté a merced de los titulares de alguien más». Sus palabras dolieron más de lo que esperaba. Ava quería prometerle que había terminado con su antigua vida, que nunca dejaría que los tabloides invadieran su mundo de nuevo. Pero sabía que no sería tan fácil. El peso de su pasado seguía siendo fuerte, y hasta que lo confrontara completamente, continuaría acechando cada paso que daba. Un silencio tenso se instaló entre ellos, lleno de emociones no dichas y el dolor visible en los ojos de Lucas. Ava sintió el viejo impulso de arreglarlo todo, de explicarse, pero ninguna explicación parecía suficiente. «Lucas», dijo suavemente, su voz temblorosa, «encontraré una manera de arreglar esto.
No sé cómo todavía, pero lo haré. Haré que se vayan. Protegeré este lugar. Él la miró, su expresión reflexiva mientras tomaba en cuenta la sinceridad de sus palabras. Finalmente, asintió ligeramente, aunque la duda permanecía en sus ojos. Espero que lo hagas, Ava, porque necesito esta vida, y creo que, en el fondo, tú también la necesitas. Sin decir más, se dio la vuelta y se alejó, su figura desapareciendo por el sendero mientras ella lo observaba marcharse. Cerró la puerta lentamente, su mente llena de confusión y pesar, mientras se sentaba nuevamente en el sofá, su teléfono aún vibrando con notificaciones. El tirón de su antigua vida era fuerte, pero el solo pensar en volver a ella le parecía incorrecto, como un disfraz que ya no encajaba. Con un suspiro profundo, Ava desbloqueó su teléfono y abrió una nueva publicación. Sus dedos flotaron sobre el teclado mientras intentaba ordenar sus pensamientos. No quería vivir más en el ruido, en el constante escrutinio y la actuación. Quería ser libre, comenzar de nuevo sin el peso de su pasado arrastrándola hacia atrás. Escribió un mensaje claro y directo, uno que capturaba la verdad que había estado evitando durante tanto tiempo. A todos los que han seguido mi camino, gracias. Pero es hora de dejar atrás los reflectores. Necesito encontrar quién soy sin las cámaras, sin las etiquetas. Esto no es un adiós, sino un nuevo comienzo. Espero que lo entiendan. Presionó publicar, y sintió una mezcla de miedo y alivio cuando la pantalla confirmó que el mensaje estaba en línea. Sabía que no tenía control sobre cómo reaccionarían los demás, pero por primera vez, no le importaba. Estaba eligiéndose a sí misma. Estaba eligiendo la paz. El resto del día pasó lentamente. Ava alternaba entre ráfagas de energía nerviosa y largos momentos de calma, observando el horizonte desde su ventana. Intentó no pensar demasiado en Lucas, en lo que podría decir o hacer, aunque una parte de ella no podía evitar esperar que él entendiera el mensaje que ella no había sido capaz de expresar directamente. Esa noche, impulsada por un extraño deseo de claridad, se dirigió a la playa. El viento era fresco, y las olas parecían cantar una canción que aliviaba el caos en su interior. Se detuvo junto al asiento silencioso, la madera desgastada aún firme bajo el cielo estrellado. No sabía si alguna vez podría convencer completamente a Lucas de su decisión, de que esta vez hablaba en serio. Pero, mientras miraba el océano extenderse frente a ella, sintió algo asentarse en su interior, una certeza tranquila. Pase lo que pase, esta sería su vida ahora, una vida tranquila, intencionada, una vida que ella construiría, un paso a la vez, sin el peso de los focos. Tal vez, si podía demostrarle a Lucas que había terminado con su pasado, él también podría arriesgarse por ella. Por primera vez en años, Ava sintió que estaba en el camino correcto. Ava estaba sentada en el porche de su pequeña casa de alquiler, con los ojos fijos en el sendero que llevaba a la playa. Apenas se había movido desde que publicó su mensaje de despedida la noche anterior. La respuesta había sido instantánea, con una avalancha de reacciones de fanáticos, críticos e incluso periodistas, todos especulando sobre sus motivos y sus próximos pasos. Había leído algunos de los mensajes, pero la necesidad de defenderse o explicar su elección ya no estaba allí. Había dicho todo lo que necesitaba decir. También había pasado la noche pensando en Lucas. Durante horas había mirado su teléfono, debatiendo si debía enviarle un mensaje o darle espacio. Su última conversación la había dejado con un nudo en el pecho, una sensación de palabras y emociones sin resolver que no estaba segura de cómo expresar. Pero al final, había optado por el silencio, esperando que él pudiera ver la sinceridad en sus acciones más que en sus palabras. Justo cuando el sol comenzó a elevarse, bañando la cala con un suave resplandor dorado, Ava vio una figura conocida que se acercaba por el sendero. Su corazón dio un vuelco cuando Lucas se acercó, su expresión seria, aunque no tan reservada como la última vez que hablaron. No podía leer del todo lo que estaba sintiendo, pero se preparó, con la esperanza de encontrar el valor para enfrentar lo que él tuviera que decir. «Buenos días», dijo él, su voz suave, mientras se detenía frente a ella. «Buenos días», respondió Ava, con un tono tranquilo, aunque sentía el impulso de disculparse o explicarse. Él la miró por un momento, con la mirada fija, tomando nota de la incertidumbre en su expresión. Finalmente, habló, su tono calmado pero curioso. «Leí tu publicación. ¿De verdad estás lista para dejar atrás esa vida?» Ava asintió,
sintiendo el peso de su decisión a sentarse sobre ella como una paz tranquila. Lo estoy. Pasé años persiguiendo algo que pensé que me haría feliz, pero todo lo que hizo fue alejarme más de quien realmente soy. Ya no quiero eso. Lucas la estudió, su expresión suavizándose mientras absorbía sus palabras. Es una gran decisión, Ava. No es fácil alejarse de algo que te definió durante tanto tiempo. Ava dejó escapar una pequeña sonrisa llena de melancolía. Lo sé, pero creo que me aferraba a esa vida por costumbre, por miedo a ser nadie si no era Ava Matthews la estrella. Pero aquí, siento que no tengo que ser nadie más que yo misma. Lucas asintió, y Ava vio un destello de comprensión en sus ojos, una aceptación que reflejaba la misma valentía que ella había necesitado para dar este paso. Entiendo eso, y creo que tienes razón. Eres mucho más de lo que dicen que eres. Una calidez se extendió por el pecho de Ava, la sensación de su aprobación llenándola de gratitud. Respiró hondo, reuniendo el valor para expresar lo que sentía. Entonces, ¿qué pasa ahora? Lucas la miró, una pequeña sonrisa curvando sus labios. Eso depende de ti. Pero si estás realmente comprometida con hacer de este lugar tu hogar, me gustaría ser parte de ello. El alivio y la alegría inundaron el corazón de Ava, dejando escapar un suspiro que no se dio cuenta de que había estado conteniendo. Dio un paso hacia él, extendiendo la mano para tomar la suya, sintiendo la calidez constante de su toque que la anclaba en el momento. Yo también quiero eso, Lucas. No sé cómo será esto, pero sé que quiero descubrirlo. Contigo. Se quedaron allí en silencio, la promesa no dicha entre ellos más fuerte que cualquier palabra. Ava sintió como el peso de su antigua vida se desvanecía lentamente, dejando espacio para algo nuevo, algo real. Después de un rato, caminaron hacia la playa, uno al lado del otro, mientras el sol matutino arrojaba un resplandor dorado sobre el agua. Ava sintió la mano de Lucas rozar la suya, un gesto simple y tierno, que hizo que su corazón se llenara de calidez. Entretejió sus dedos con los de él, sintiendo una emoción tranquila ante la facilidad de la intimidad que había crecido entre ellos. Pasaron la mañana deambulando por la orilla, riendo mientras lanzaban piedras al agua y compartían historias de sus pasados, de sus esperanzas para el futuro. Se sentía natural, fácil, como si hubieran estado caminando este sendero juntos desde siempre. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, se acomodaron en un pequeño tramo de arena. Lucas, recostándose con los brazos cruzados detrás de la cabeza, mientras miraba el cielo. Ava se sentó junto a él, dejando que sus dedos jugaran con la arena, saboreando la sensación de la tierra bajo ella, el aire cargado de sal llenando sus pulmones con un sentido de arraigo que nunca había sentido en su vida pasada. Después de un rato, Lucas giró la cabeza hacia ella, sus ojos reflexivos. Entonces, ¿ya has decidido qué harás ahora? Ahora que eres, bueno, libre. Ava sonrió, considerando la pregunta. No lo sé todavía. Creo que me quedaré aquí por un tiempo, empezar algo pequeño. Quizás un proyecto que le devuelva algo a la comunidad, como un taller de escritura para niños, o una clase de arte. Algo que no requiera nada más que mi tiempo y mi corazón. Lucas asintió, una sonrisa de orgullo iluminando su rostro. Eso suena perfecto. Creo que serías genial en eso. Ava sintió cómo sus mejillas se calentaban, sus palabras llenándola de un sentido de orgullo tranquilo. Y tal vez intente escribir algo yo misma. Para mí, no para nadie más. Él la miró, su mirada firme. Me encantaría leerlo, cuando estés lista. Se sentaron en un silencio cómodo, el vínculo no dicho entre ellos profundizándose con cada momento que pasaban juntos. Ava sintió una calidez a sentarse sobre ella, una tranquila alegría que provenía de saber que estaba siendo vista, realmente vista, y aceptada por quien era, no por quien alguna vez había pretendido ser. Mientras el día avanzaba, caminaron de regreso hacia su casa de alquiler, sus manos entrelazadas, sus pasos cayendo en ritmo con el suave romper de las olas. Por primera vez en años, Ava sintió que estaba exactamente donde debía estar, no bajo el resplandor de los reflectores, sino aquí, con Lucas, construyendo una vida que era simple, honesta, y llena del tipo de amor tranquilo y constante que siempre había anhelado. Al llegar al borde del porche, Lucas se volvió hacia ella, su mirada cálida y su voz baja. Hagas lo que hagas, Ava. Quiero que sepas que estoy aquí. No necesito que tengas todo resuelto, solo necesito que seas tú misma. El corazón de Ava se hinchó, y una sonrisa cálida iluminó su rostro, la sensación de plenitud asentándose en ella. Gracias, Lucas.
por todo, por verme, incluso cuando yo no podía verme a mí misma. Se quedaron allí, de pie bajo la suave luz dorada de la tarde, una ligera brisa levantando mechones de su cabello, el mundo a su alrededor en calma. Y cuando él la atrajo hacia sus brazos, Ava sintió un escalofrío tranquilo, como un nuevo comienzo que no se trataba de fama ni de perfección, sino de la simple y hermosa verdad de ser amada por quien era. Con Lucas a su lado, Ava sabía que podía enfrentar cualquier desafío que estuviera por venir. Estaba lista para comenzar de nuevo, para construir una vida que fuera realmente suya, llena del amor y la paz que había encontrado en este pequeño e inesperado pueblo. Los primeros días después del mensaje de despedida de Ava pasaron en un extraño y apacible borrón. Durante años había vivido bajo el peso de una vida definida por cámaras y titulares, pero aquí, en el tranquilo ritmo del pueblo, su mundo se sentía refrescantemente simple. Cada mañana caminaba por la orilla, dejando que la brisa fresca acariciara su rostro, mientras observaba las olas extenderse infinitamente hacia el horizonte. Encontraba paz en las rutinas constantes, en los pequeños momentos que no necesitaban compartirse ni capturarse, solo vivirse. El pueblo también había comenzado a abrirse hacia ella. Podía sentirlo en las sonrisas que le ofrecían al pasar, en los amables saludos de los dueños de las tiendas, incluso en la calidez silenciosa de los rostros familiares en la cafetería local. Aquí era simplemente Ava, sin cámaras, sin sonrisas forzadas, sin necesidad de ser algo que no era. Era una sensación que no había conocido en años, y la atesoraba, dejándola asentarse profundamente en su corazón. Una tarde, mientras el sol se hundía bajo el horizonte, bañando el pueblo con un resplandor dorado, Ava deambuló por las calles serpenteantes, sus pensamientos girando en torno a Lucas. No lo había visto mucho desde su tranquila tarde en la playa, aunque sabía que le estaba dando espacio para adaptarse, para encontrar su camino. Pero esa noche, una parte de ella esperaba encontrárselo, compartir con él la paz que había encontrado, con la persona que la había ayudado a verse a sí misma más claramente que nadie. Al girar una esquina cerca de la librería, su corazón dio un vuelco al verlo, apoyado contra el marco de la puerta, una leve sonrisa asomándose en sus labios al verla. «Hola, desconocida», dijo él, su tono ligero pero cálido. Ava sintió como una sonrisa se extendía por su rostro mientras se acercaba a él. «Hola tú, qué casualidad encontrarte aquí». Lucas soltó una leve risa, abriendo la puerta y gesticulando para que entrara. El familiar olor a papel viejo y cuero la envolvió, llenándola con una calidez reconfortante. Lucas tomó un libro de un estante cercano, extendiéndoselo. «Pensé que te gustaría este», dijo, su mirada firme. «Es sobre una mujer que deja todo atrás para encontrar una vida real. Pensé que podría resonar contigo». Ava tomó el libro, sintiendo una oleada de gratitud. «Gracias, Lucas. Creo que estoy lista para esto». Se sentaron juntos en el pequeño rincón de lectura junto a la ventana, un silencio pacífico llenando el espacio mientras hojeaban páginas, compartiendo comentarios y pensamientos tranquilos. Ava sintió cómo el peso de su antigua vida se deslizaba más y más lejos, dejando solo el ritmo constante de su corazón, la calidez de la presencia de Lucas a su lado y la promesa de un nuevo comienzo. Después de un rato, Lucas la miró, su expresión pensativa. «Te ves diferente, de alguna manera, como si finalmente hubieras soltado algo». Ella sostuvo su mirada, su corazón hinchándose mientras consideraba sus palabras. «Creo que lo he hecho. Pasé tanto tiempo tratando de ser alguien para todos los demás que olvidé quién era yo. Pero aquí no tengo que actuar ni pretender. Puedo simplemente ser yo». Él asintió, un destello de orgullo cruzando sus ojos. «Mealegra escuchar eso, Ava. Mereces vivir una vida que sea tuya». Sus palabras la envolvieron como un suave abrazo, y sintió una oleada de gratitud por este pueblo, por este hombre, y por la vida que estaba comenzando a construir. Extendió la mano, sus dedos rozando los de él en un gesto silencioso pero significativo. Dejaron la librería juntos, caminando por las calles iluminadas por el crepúsculo, sus pasos cayendo en un ritmo fácil. Cuando llegaron a la orilla, Ava sintió una sensación tranquila de plenitud asentarse sobre ella, una sensación de que, por primera vez, estaba exactamente donde debía estar. Se quedaron lado a lado, mirando las olas, y Ava tomó una respiración profunda, dejando que el aire salado llenara sus pulmones y la anclara. Giró hacia Lucas, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y temor. «No sé lo que esto significa para nosotros», dijo,
su voz apenas un susurro. Pero sé que quiero descubrirlo, contigo. Lucas la miró, sus ojos suaves, su mano alcanzando la de ella en un gesto tranquilo y constante, que decía más de lo que las palabras podrían. Yo también quiero eso, Ava. Sea lo que sea esto, quiero ver a dónde nos lleva. Compartieron una pequeña sonrisa, un entendimiento silencioso pasando entre ellos, y mientras las estrellas comenzaban a emerger sobre ellos, Ava sintió una oleada de esperanza y posibilidad. Había pasado tanto tiempo buscando aprobación, validación, cosas que solo la habían dejado vacía. Pero aquí, con Lucas, en este pequeño y tranquilo pueblo, había encontrado algo real, algo precioso. Mientras caminaban de regreso por la orilla, Ava sintió un leve escalofrío, como el comienzo de algo nuevo y emocionante. No sabía lo que el futuro tenía preparado, pero por primera vez, esa incertidumbre se sentía como un regalo, una promesa de todas las cosas que aún tenía que descubrir, que aún tenía que ser. Con Lucas a su lado, estaba lista para enfrentar lo que viniera después. Esta era su vida, finalmente suya, y estaba lista para abrazarla. Ava se despertó temprano, con la primera luz del amanecer proyectando suaves sombras en su habitación. Permaneció allí un momento, escuchando los sonidos tranquilos de las olas rompiendo contra la orilla, sintiendo una profunda paz asentarse sobre ella. Por primera vez en años, se sentía realmente contenta, como si cada parte de su vida finalmente hubiera encontrado su lugar. Se levantó y fue a la cocina, donde preparó una cafetera y disfrutó de la calma del momento. No había luces deslumbrantes, ni teléfonos vibrando, ni necesidad de correr. Este era su ritual ahora. Una mañana lenta, una vista del océano y el conocimiento reconfortante de que no tenía que actuar para nadie. Podía simplemente ser ella misma. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos, y su corazón dio un pequeño salto al abrirla y encontrar a Lucas parado allí, con las manos metidas en los bolsillos, y una sonrisa que iluminó su rostro al verla. Ella le devolvió la sonrisa, dando un paso atrás para dejarlo entrar, sintiendo una oleada de felicidad al verlo. Ahora, él era parte de esta nueva vida, una constante que no había anticipado pero que no podía imaginar perder. «Buenos días», dijo él suavemente mientras se acercaba a la cocina, echando un vistazo al café con una sonrisa. «Veo que te estás adaptando al estilo de vida local». Ava soltó una ligera risa mientras servía 2 tazas y le entregaba una. «Me gusta pensar que estoy aprendiendo». Se sentaron juntos en la pequeña mesa de la cocina, tomando café y hablando sobre el día que tenían por delante. Lucas mencionó un festival local que se acercaba, sugiriendo que fueran juntos, y Ava se sorprendió a sí misma emocionándose genuinamente con la idea de participar en la comunidad. Alguna vez había deseado los eventos glamorosos y sofisticados de las grandes ciudades, pero aquí, la idea de un encuentro sencillo en un pueblo le llenaba de una alegría tranquila que no había sentido en años. Después del desayuno, caminaron hacia la playa, lado a lado, mientras la luz del sol iluminaba el agua con un resplandor dorado. Ava sintió la mano de Lucas rozar la suya, un gesto simple pero significativo, que hizo que su corazón se acelerara. Ella entrelazó sus dedos con los de él, disfrutando de la calidez de su toque y la facilidad de la conexión entre ellos. Se detuvieron junto al asiento silencioso, y Ava sintió una oleada de emoción mientras lo miraba. Este lugar, que alguna vez había sido un testigo silencioso de su confusión y dudas, se había convertido en un símbolo de claridad y fortaleza. Se volvió hacia Lucas, sintiendo la necesidad de expresar en palabras su viaje. «Vine aquí para escapar, para dejarlo todo atrás», comenzó, su voz suave pero firme. «Pero creo que encontré algo más, algo que ni siquiera sabía que estaba buscando». Lucas la miró, su mirada llena de comprensión. A veces, cuando dejamos de correr, encontramos exactamente lo que necesitamos. Ella sonrió, sus palabras resonando profundamente en su interior. Había pasado años huyendo de sí misma, de la vida que había construido, pero que nunca había deseado realmente. Y aquí, en este pueblo tranquilo, no solo había encontrado un lugar al que llamar hogar, sino también una oportunidad de ser amada por quien era, sin pretensiones ni actuaciones. «Gracias, Lucas», dijo en un susurro, su voz temblando por la emoción, «por ayudarme a ver que valía más de lo que pensaba». Él levantó una mano, apartando suavemente un mechón de cabello de su rostro, sus dedos quedándose allí por un momento. «Ava, siempre valiste más. Solo necesitabas verlo por ti misma». Su corazón se hinchó,
y se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos mientras él la acercaba, sus frentes tocándose en un gesto tierno y significativo que decía todo lo que las palabras no podían. Se quedaron así por un largo momento, envueltos en la tranquila intimidad de la mañana, el sonido constante de las olas anclándolos en el presente. Cuando finalmente se separaron, Ava sintió una sensación de plenitud, una alegría tranquila que iba más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida pasada. Mientras caminaban de regreso, sus pasos en sincronía con el suave romper de las olas, Ava sintió una emoción tranquila ante el pensamiento del futuro. Ya no necesitaba un gran plan, un guión perfecto. Estaba lista para tomar las cosas como venían, para vivir cada día con intención y abrazar los pequeños y hermosos momentos que alguna vez había pasado por alto. Con Lucas a su lado, sabía que podía enfrentar cualquier desafío. Por primera vez en años, se sentía verdaderamente libre, libre de las expectativas, del ruido, de la búsqueda incesante de la aprobación. Había encontrado algo real, algo duradero, en el amor tranquilo de un hombre que la veía por quien era, y en un pueblo que la había recibido sin juicio. Mientras el sol se elevaba, bañando el mar y el pueblo con su luz cálida, Ava sintió una oleada de gratitud por este nuevo comienzo, esta vida que estaba construyendo paso a paso. Había llegado aquí buscando un escape, pero había encontrado algo mucho más grande. Se había encontrado a sí misma, su propósito, su hogar. Y mientras Lucas la rodeaba con su brazo, acercándola a él, Ava supo que este era su verdadero final feliz. No se trataba de la fama, ni de la adoración de extraños, sino del amor tranquilo y constante que había crecido entre ellos, y de la libertad de vivir una vida que era completamente suya. Si te gustó el video, suscríbete al canal. Tu suscripción mostrará que estoy en el camino correcto para traerte los mejores videos de todos los tiempos. Mira también este video. Esta mujer pasó de estar batallando para pagar su renta en un apartamento helado a pretender ser la prometida de un multimillonario. Pero una relación falsa se convirtió en algo realmente absurdo que nunca esperó, ni siquiera en sus peores pesadillas.